Estoy en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, verso 28. Lucas 19, 28. Si tendríamos que respetar una cronología de lo que fue la antesala a la pasión de Cristo, estoy hablando en estos momentos de la Pascua. Si tuviéramos que remitirnos a un periodo cronológico, podríamos decir que este episodio fue el domingo pasado. Por eso las iglesias católicas celebran el Domingo de Ramos. Pero quiero compartirles hoy esta palabra, si bien estamos en la antesala de lo que fue la pasión de Cristo, como dije en su momento, la oración en el huerto, luego el arresto y demás. Dice el verso 28, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que, llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendieron sus mantos por el camino, y cuando llegaban cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Que vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Si debo remitirme a la historia y contextualizar este último pasaje, el verso 44, se cumplió ese oráculo, ese vaticinio de Jesús en una precisión exacta, ya que Tito Vespasiano, el hijo del emperador Vespasiano, uno de los emperadores romanos más despiadados de esa etapa, cayó literalmente sobre todo Jerusalén, prendió fuego las casas, derribó el templo, hizo un verdadero desastre del cual se registra en la historia como aquel episodio de la dispersión o la diáspora más importante que haya acontecido hasta casi nuestros días, 1948, cuando Israel fue constituido nuevamente nación por recuperar su territorio. Estoy hablando del año 70 después de Cristo hasta el año 1948. Literalmente ese pasaje se cumplió. No quedó nadie en la ciudad de Jerusalén. Un juicio inminente vino sobre toda aquella generación. Ahora, la entrada de Jesús es algo tan precioso, tan simbólico, tan digno de mencionar, que cuando uno lee la historia, acaricia esa idea tan linda, fantasiosa, de Jesús entrando en un burrito, entrando con una mansedumbre característica,
Se dice en la historia que cuando un general quería conquistar una ciudad, entraba por su puerta literalmente con un caballo blanco, posiblemente, irrumpía con espada, con fuerza, y sometía a la ciudad de una manera inminente. Pero se dice también que cuando un rey venía a tomar la ciudad, antes habiéndose anticipado con condiciones de paz, aquel rey entraba con un burrito. Entonces todos los ciudadanos entendían que aquel rey no venía a someterla de una forma dictatorial, sino que venía no a imponerse, sino a bendecir la ciudad y a conquistarla con un aspecto pacífico. Jesús entra a la ciudad de Jerusalén bajo este aspecto cultural e histórico en forma pacífica. Esto ya fue profetizado por Zacarías cuando dijo acerca de una profecía mesiánica que entraría un rey manso y humilde sobre un pollino hijo de asna. Ahí se está cumpliendo también una profecía del Antiguo Testamento, 400 años antes específicamente. Ahora, dicho el contexto histórico, el pasaje es muy simple de interpretarlo. Jesús entra a Jerusalén como un anticipo de lo que sería su reinado, y estoy hablando de no un reinado terrenal, sino un reinado milenial, ya que dice la doctrina escatológica que a futuro Jesús reinará sobre su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Reinará sobre sus escogidos de una manera pacífica, entrará por sus puertas a reivindicar a sus redimidos bajo esta figura mansa, templada, con un gobierno que no tendrá fin. Lo dilatado de su imperio y su paz, dice Isaías, no tendrán límite. Ese es el Jesús que esperamos recibir. Pero solamente Jesús aquí estaba dando un pantallazo profético de lo que sería su segunda venida. Es muy simple de interpretar lo que acabo de leer. Entra Jesús, celebra su entrada a la ciudad. Mucha gente no era de desconocimiento público, había participado de los milagros, habían visto a Jesús multiplicar los panes y los peces, sanar a los enfermos. Cuando Jesús entra sobre un pollino, entienden que había una figura mesiánica. El Evangelio de Juan, dice que muchos quisieron hacerle rey y Jesús no se lo permitió, porque él no podía ser rey, sin antes haber pasado por el plan de redención, de morir en la cruz por nosotros. Simplemente estoy haciendo un comentario del texto. Yo creo que note que detrás de este mensaje literal y de este episodio de la historia hay otro mensaje. Dígale al lado o repita conmigo: un mensaje dentro de otro mensaje. Y quiero que note y me ayude en esta noche a ver algunos aspectos de toda esta historia que leí. Primero, en el verso 29, dice así: y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, pero mire, y aconteció que llegando cerca, ¿sí? Verso 37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte. Verso 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, de nuevo, y cuando llegó, y hasta que el versículo 45 dice: y entrando en el templo. Pero note usted la simetría que aparece en el verso 29
en el verso 37 y en el verso 41. La palabra clave de todo este pasaje sería llegó cerca. Diga conmigo, llegó cerca. Y vamos a ir viendo, en base a esta premisa y a esta simetría de palabras, de oración que se repite, algunos aspectos a los cuales yo llamé un proceso de conversión. De vuelta, un proceso de conversión. Vamos a ir viendo un mensaje dentro de otro mensaje. ¿Por qué? Porque en el sentido literal tiene una interpretación histórica, excelente, auténtica, con mucha enseñanza, cargada de contenido devocional. Pero vamos a ver también que hay otro mensaje que así como Jesús entra a una ciudad, es figura de Jesús entrando a una vida, a una persona. Vuelvo a repetir, entrar a una ciudad como está entrando Jesús aquí, es figura y una alegoría de cómo entra Jesús a una persona. ¿Está de acuerdo? ¿Despegamos? El punto 1 lo llamé proceso de llamado. ¿Por qué? Porque dice el verso 29 lo que acabo de decir. Aconteció que llegando cerca, note usted que Jesús no irrumpió en la ciudad. Note usted que Jesús no pateó las puertas de la ciudad y dijo: aquí está el Hijo de Dios, aquí está el Mesías, yo soy Jesús. Él no se impuso bajo ningún aspecto, y me recuerda Isaías capítulo 42 cuando él dice: no alzará su voz en la calle, no voceará, no gritará, no apagará el pábilo que humea. Jesús entró con un perfil bajo, siendo que él era el rey anunciado para esa ciudad. En otras palabras que estoy diciéndote, hermano querido, dice: y cuando llegó cerca, y así es Jesús, antes de que nosotros estemos aquí hoy como hijos de Dios o que estemos en la iglesia, Él en algún momento de tu existencia, de tu vida terrenal, se acercó a tu vida. Él fue un caballero que no irrumpió la entrada en tu corazón. Él, como Señor y como soberano, tiene toda la pretensión de ser dueño de tu vida. Dice Romanos capítulo 9 o capítulo 10 creo, dice algo así como que a Faraón Dios lo endureció. Dice: porque tendré misericordia del que tendré misericordia, y al que querré endurecer, lo endurezco. Énfasis mío. En otras palabras, Jesús no tiene que pedirle permiso a nadie para entrar a ningún lado, porque Él es el Señor de toda la tierra. Pero note usted cómo, bajo este proceso, cada uno de nosotros llegamos a Cristo. Y quiero notar dos detalles dentro del verso 29 y 30. Dice: y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella, ¿dónde estaba Jesús? Fuera de la ciudad. Por eso le dijo a los discípulos: entren en la aldea de enfrente. Y si me está diciendo entren en la aldea de enfrente, quiere decir que Jesús estaba atisbando desde afuera. Estaba llamando y estaba enviando desde afuera. Y eso es lo que hace Jesús con las personas. Las llama desde afuera. Se anuncia desde enfrente. Vos aquí y Jesús allá. Tu realidad de pecado, tu realidad de miseria de este lado, y el poder soberano y el reinado absoluto del Señor del otro lado. Pero Él en ningún momento se adjudica ese poder y esa pretensión para ingresar a tu vida. Ir a la aldea de enfrente. ¿Y cuántos de nosotros estábamos en la aldea de enfrente? Vuelvo a la pregunta: ¿cuántos estábamos en la vereda de enfrente? Te lo pongo de este. Dice la Biblia que éramos por naturaleza hijos de ira,
que por nuestros pecados estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿De qué vereda estábamos? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿De qué vereda estabas? Del frente. Pero Él tuvo la compasión de enviar a sus discípulos, de enviar a sus, valga la redundancia, a sus enviados, a que te comuniquen la verdad. Dice, verso 30, diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Una vez que Jesús envió sus mensajeros, ¿cuál es la noticia? ¿Cuál es la misión? Diga conmigo, desatarla. ¿Qué hizo con nosotros? Nos desató. ¿De qué, pastor, nos desató? De las ligaduras de la muerte. Isaías 58 habla de ligaduras de impiedad. Estábamos atados a la maldad, estábamos atados a la perversión. Y cuando hablo de perversión no estoy hablando de un violador, no estoy hablando de un asesino serial, estoy hablando lisa y llanamente de una persona que no reconoce a Dios en sus caminos. A eso la Biblia lo llama perversión. Estábamos pervertidos, estábamos obcecados, estábamos nublados en nuestros ojos espirituales para no reconocer a Dios. ¿Necesitábamos ser desatados? Sí. De vicios, de mentiras, de conducta, de temores y de cuántas cosas. Hermanos queridos, estábamos en la vereda de enfrente y como si esto fuera poco, estábamos atados como ese burro. Y no estoy hiriendo susceptibilidades, estoy poniendo una figura. El primer detalle, ¿para qué llegó cerca de tu vida? Para desatarte. Pero el verso 33 dice, verso 33, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis al pollino? Note esta expresión, sus dueños. El pollino tenía dueño. Diga conmigo, yo también tenía otro dueño. ¿Y qué dueño tirano, verdad que sí? Permítame expresarme un poco bajo este punto. ¿Qué dueño tirano? ¿Qué dueño inmisericorde? ¿Qué dueño que jamás suelta a sus pollinos? ¿Qué dueño que es un tirano por naturaleza? ¿Qué dueño es que tiene a su animal atado, cuya única función es llevar cargas? ¿Cuántos llevaban cargas? Para eso eran los burros, para eso eran los pollinos, para cargar, para llevar, para vivir confinados a lo que es su naturaleza. Ahora, es interesante que cuando en el proceso del llamado, Jesús desde afuera nos está invitando a que seamos desatados, a que seamos libres, en otras palabras, y como si esto fuera poco, a que cambiemos de dueño. Antes teníamos un dueño, ahora tenemos otro dueño. Justamente la palabra Señor, del idioma original que proviene del griego, una de sus acepciones es dueño, señor, amo, soberano. ¿Cuántos están bajo el dueño perfecto que es Jesús de Nazaret? Ahora, vayan conmigo al verso 37. Dice que llegó cerca, que estaba en la vereda de enfrente, pero el verso 37 dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada, note usted que aquí Jesús ya está más cerca de llevar a cabo su misión. Y a este punto yo lo titulé el proceso de ofrecimiento de redención, porque aquí ya se viene acercando y viene develando sus atributos
y viene manifestando su poder y manifestando su carácter divino. Dice el verso 38, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y cuál es lo que promete? ¿Cuál es el ofrecimiento que hace bajo la redención? Dos cosas. Primero, verso 38, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y todo lo que pueda venir de Dios es bendito. Santiago dice de esta manera, todo don perfecto y toda buena dádiva desciende del Padre de las luces, esto es Dios. De Dios no puede proceder nada malo, de Dios no puede proceder la tentación, de Dios no puede proceder el mal carácter, de Dios no puede proceder nada que no sea santo, que no sea glorioso, que no sea divino. Él es un Dios inmutable, estoy diciendo, es un Dios que no cambia. Quiere decir entonces que el primer ofrecimiento que nos hace es bendición. Llega cerca de tu vida para bendecirte. Decir de al lado, despertate, Dios quiere bendecirte. Dios te está acercando. Dios está acampando cerca de tu vida. Él quiere asaltarte, pero con un asalto de amor. Dice que no solamente el ofrecimiento de la redención es la bendición en sí misma, sino que da otra característica. Dice, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Qué te promete el Señor? ¿Qué te promete el Señor? La salvación, bien, pero dice paz. Y la paz, según el concepto hebreo, según el concepto que está aquí conjugada la palabra, paz no es ausencia de conflicto. Paz no es ausencia de guerra. Paz no es ausencia de que no haya circunstancias difíciles, sino que paz es tener la capacidad moderada de enfrentar las situaciones sin sobresalto alguno. ¿Te lo digo de vuelta? O lo pongo para que doña Rosa entienda. Paz es cuando vos estás en medio del conflicto y tenés el control de tu vida. Hay gente que frente a un conflicto pierde la paz, pero hablo en cuestiones de que pierde los estribos, en que se colapsa emocionalmente, en que se colapsa y no tiene la capacidad operativa de reaccionar pacíficamente, sino que se desborda y pierde todo juicio y toda cabalidad. El Señor dice, yo te doy paz. Te doy la capacidad de poder tener control de ti mismo en medio de las circunstancias. Porque en el mundo tendréis aflicción. Pero ¿qué dijo Jesús? Confiad, yo he vencido. Mire si Jesús hubiera perdido los estribos a la hora de ir a la cruz. Mire si Jesús hubiera perdido la paz a la hora de tener que morir por nuestros pecados. Mire si le hubiera tenido un ataque de histeria, de fobia o de quién sabe qué cosa, y retenía su humanidad de morir por nosotros. ¿Qué hubiera pasado? Yo creo que Jesús hasta el último momento conservó la paz, porque Él es el príncipe de paz. Amén. Hasta aquí es todo un caballero Jesús. Verso 29, llegó cerca, prometió desatar el burro, prometió cambiar de dueño, vamos a ponerlo en estos términos. Verso 37, cuando llegó cerca de la ciudad, hizo un ofrecimiento de redención. Bendito el que viene de parte de Dios, todo lo que venga de Dios es bendito por siempre. Nunca hay un despropósito. Quiero hacer una nota al margen aquí y decirte que aún en el camino del Señor puedes tener tropiezos, pero estás en el camino del Señor. Amén. Isaías dice, y este camino será llamado camino de santidad, y por torpe que sea el que lo transite, no se extraviará. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, cuando nos ofrece paz y bendición,
está operando en otro sentido. Miren, verso 41 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, dijimos que la ciudad es una figura de una persona, y que así como Jesús entra a una ciudad, es figura de que entra a una persona. Hasta ahora estaba en la vereda del frente, luego hizo un ofrecimiento, pero ahora ella está cerca de la ciudad, y dice que al verla vio la resistencia de quienes se suponía tenían conocimiento de Dios. Estoy hablando de los religiosos, de los fariseos, de los escribas, de los saduceos. ¿Por qué lloró sobre la ciudad? Si hasta ahora la ciudad solamente lo que había hecho era recibirlo y darle la bienvenida y celebrar su llegada. Pero no se nos puede pasar por alto el verso 40, donde en vez de acopiarse los religiosos a los cánticos, a la celebración, ellos le dicen a Jesús: reprende a tus discípulos, como diciendo, están diciendo algo fuera de lugar. No lo están negando rotundamente, diciéndole: no eres el rey, no eres merecedor de semejante halago, pero implícitamente le están diciendo: hacelos callar. Es desubicado lo que están diciendo. Los fariseos sabían lo que Jesús estaba haciendo, conocían las Escrituras, sabían que ahí se estaba adjudicando un papel y un rol protagónico muy, pero muy pesado. Hasta ahora la única escena que tenían en mente era la de la profecía de Zacarías: alguien que está entrando, algo nos está diciendo, alguien que viene sobre un pollino, nos está dando un mensaje. Dicen a Jesús: hace callar a tus discípulos. Pero Jesús le dice: si ellos se callan, las piedras hablarán. Vale decir entonces que si nosotros no comunicamos al Señor, alguien lo hará por nosotros. Si nosotros callamos, quiero decirte lo que la Biblia afirma: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si no se convierte por tu mensaje en sus conciencias, le hablará un lenguaje mucho más excelso, que es los cielos están hablando de que hay un Creador. Pero Dios no se dejará sin testimonio. Ahora, me apasiona este punto porque Jesús llega a la ciudad y al verla llora sobre ella. Pero no llora sobre ella por un fin en sí mismo, sino por la actitud de los que lo debían recibir, que lo hacen callar frente a lo que él era en esencia, lo que él representaba. Y a este punto le llamé al primero proceso de llamado desde afuera, al segundo punto un proceso de ofrecimiento de redención, y este tercer punto, proceso de convicción de pecado. Jesús está a la puerta de la ciudad y llora sobre la ciudad. De la misma manera en que se para a las puertas de una persona y en la figura del Espíritu Santo llora por tus pecados. Es el Espíritu Santo en agonía, produciéndote el arrepentimiento. Es el Espíritu de gracia que viene al corazón del hombre, de la mujer, para hacerle ver sus miserias y para que pueda reconocer de una vez por todas que es un pecador. A ver, hermanos queridos, si no fuera por el Espíritu Santo, nosotros no tenemos conciencia de que estamos ofendiendo a Dios. No somos animales irracionales, no estamos tan depravados al punto de no reconocer entre el bien y el mal. La conciencia acusa o defiende de acuerdo al acto de un ser humano. Pero la Biblia dice que es necesaria esa cuota divina, esa luz del cielo que nos haga ver lo que verdaderamente somos delante de Dios. Por eso es que cuando Jesús llega a la ciudad llora sobre ella.
Es la figura del Espíritu Santo a la puerta de una persona llorando por no querer reconocer a Dios. Y en el verso 42 dice que Jesús dice de esta manera: si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Quiere decir que si Dios no nos revela nuestro pecado, bajo ningún aspecto podemos conocer a Dios. Jesús dice: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y a quien el Padre lo quiere revelar. Date por bienaventurado, date por dichoso de que al Padre le ha placido revelarte a Jesús. Y si a vos no te hubiera sido revelado Jesús, no estarías hoy aquí escuchándome a mí a esta hora de la noche. Si no te hubiese dado no te hubiera sido dado del Padre la salvación, la redención, la oportunidad al menos de conocerlo, no estarías sentado aquí hoy. Tenete por dichoso, tenete por feliz, aún de las circunstancias que puedas estar viviendo hoy. Tenete por dichoso que al Padre le ha placido revelarte a Jesús. Jesús dice: a esta gente no le fue revelado. Y Jesús lloró por eso, porque los que debían haberlo conocido, reconocido a Jesús, mandaban a callarlo. Y lo que era para su bendición y para su paz no lo podían ver. No sé si te pasó que a veces va la gente del mundo, de la vida, del cotidiano, le decís: pero mirá que si haces esto, estas son las condiciones, estas son las consecuencias. Y la persona dice: bueno, sí, ¿qué me importa? No logra ver la dimensión. ¿Se entiende? Le decís a uno que fuma Paco: te estás matando en vida. Pero no te lo puede entender. Y lo único que pretende es placer, y lo único que quiere es la próxima pitada. Porque no puede ver lo que es para su paz, lo que es para su bendición, lo que es para su vida, lo que es para su salud. ¿Se entiende? Los judíos lo tenían ahí al autor de la vida. Lo tenían en persona a quien habían estudiado tantas veces en la sinagoga. Lo tenían en persona a todo ese compendio de 613 mandamientos que tenían los religiosos. Ahora lo tenían en persona y no lo conocieron. No hay peor cosa. ¿Se entiende? Y le dice el verso 44 algo más terrible. Por no conocer, por no saber lo que es para tu paz, por querer acallar la voz de Dios, te derribarán a tierra, a tus hijos dentro de ti. Claro, hay una consecuencia cuando uno no reconoce a Dios. No dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y es interesante, no me quiero meter en un terreno que después me juegue en contra. Pero hay posturas teológicas que dicen que cuando Dios te llama, es imposible que no te rindas a Él, porque Dios te llama y la gracia es irresistible. Y en parte lo creo. Pero también en parte creo que el hombre, aún conociendo la gracia de Dios, luego puede desobedecer, por ende resistirla y por ende perderse. Creo ambas posiciones. Es un misterio. La Biblia afirma ambas cosas. Quiero entenderlo bajo este aspecto tan simple. Si hoy Dios te está visitando, si
Si hoy Dios te está llamando, postergarlo, rechazarlo, ignorarlo, ¿no sería un riesgo? Claro que sí. Porque entiendo a lo largo de toda la Biblia que hubo un momento donde Dios visitó. Hubo un momento donde Dios llamó. Y nunca más se volvió a presentar esa oportunidad. Es como aquel que pierde el tren. Ya lo perdió. Ya embargó su destino. Ya desconfiguró los horarios. Ya rompió un esquema. A lo mejor en otro tiempo y en otra visitación que Dios en su misericordia te puede otorgar, sí, lo aceptes, lo recibas, pero ya habrá consecuencias irreparables que no vas a poder remediar. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Dios lo llama a Moisés porque ve la aflicción del pueblo en Egipto. Moisés entiende, pero en términos humanos, que era libertador. Entonces, ¿qué hace? Se mete en el conflicto de un hebreo y un egipcio. ¿Entiende que tiene un llamado de Dios? Sí. Pero lo entiende bajo un aspecto netamente humano. ¿Qué hace? Mata al egipcio. Lo esconde en la arena, usted sabe la historia, lo entierra y defendió a su hermano hebreo. Con los días, el viento sopló, la arena descubrió el muerto. Dicho sea de paso, los muertos siempre se descubren. Y Moisés es culpado de ese crimen, al punto que tiene que huir de la casa de Faraón, tiene que huir de Egipto, se tiene que ir a Madián, porque lo andan buscando. Estuvo prófugo, ¿sabés cuántos años? 40 años. Dios le dijo a Abraham, muchos años antes, después de 400 años, el pueblo de Israel será libertado. En el libro de Éxodo dice que en el año 430 Dios le dio liberación a Israel. Si la profecía era que a los 400 tenía que salir el pueblo libre, ¿por qué a los 430 años queda libre? ¿Por qué Dios retrasó 30 años la liberación de su pueblo? Casi una generación más. Esclava, golpeada, pisoteada, denigrada. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo que esos 30 años se prolongaran? Que Moisés, esos 30 o 40 años, huyó al desierto por el crimen que había cometido. Lo llama en Madián, ahí a través de la zarza, Éxodo capítulo 2, Moisés vuelve a Egipto. Digo, ¿pasó una segunda visitación? Sí. En la primera no hizo caso. En la segunda, sí. Pero ¿qué pasó con esos 30 años que quedaron? Esa generación que podría haber sido libre antes del tiempo. ¿Se entiende? ¿Quién dilató el tiempo? ¿Quién dilató el tiempo? No es lo mismo que hoy un padre de familia que tiene a sus hijos pequeños se convierta al Señor y que luego puede instruir a todos sus hijitos en el camino de la fe. Ese padre de familia resiste, ese padre de familia revoca el llamado, ese padre de familia hace oído sordo, hace su vida, sus hijos se crían, crecen. Aquel hombre, en una segunda oportunidad, una segunda visitación que Dios le dé, lo va a llamar nuevamente a que se convierta, a que se entregue. ¿Ese hombre podrá remediar los daños que la vida le hizo a sus hijos? ¿Podría haber evitado muchas consecuencias que sus hijos vivan fuera de Cristo? Sí.
Entonces quiere decir que cuando es el tiempo de tu visitación, es el momento asignado por Dios para que te rindas a Él. Después, puede haber un después, seguramente la misericordia de Dios, pero va a haber que lamentar muchas consecuencias por haber desoído la primera visita. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hermanos queridos, Jesús lloró sobre Israel porque en esa visita no lo conocieron como el Mesías. ¿Saben cuándo lo van a reconocer como el Mesías? Cuando nosotros los gentiles, la totalidad haya entrado en el reino, cuando haya venido el arrebatamiento, la iglesia suba al cielo, y cuando aquí en la tierra gobierne el anticristo, y el anticristo sea el enemigo acérrimo del pueblo de Israel, cuando los persiga, cuando los martirice, cuando todas las naciones en la batalla de Armagedón se junten contra la nación de Israel, ahí aparecerá Jesús, los liberará, dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 19, recién ahí reconocerán a Jesús como el Mesías. Pero desde este episodio hasta ese episodio de la historia, ¿cuántos miles de años pasaron? ¿Cuántos holocaustos sufrió el pueblo de Israel? ¿Israel tendrá una visitación? Sí la tendrá. Pero toda la historia tuvo que sufrir y padecer por su desobediencia. Romanos capítulo 11 dice que Israel reconocerá a su Redentor. Palabras más, palabras menos. Pero después de cuánto sufrimiento. Si hoy Dios te está visitando, si hoy Dios te está llamando, abrile la puerta de tu corazón. Termino con esto. Verso 29, aconteció que llegando cerca de la vereda del frente, verso 37, cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, hizo un ofrecimiento de redención. Verso 41, cuando llegó cerca de la ciudad, lloró sobre ella, trajo convicción de pecado, hizo ver al hombre la necesidad de Dios. Verso 45 y último punto, dice el verso 45, y entrando en el templo, diga conmigo, por fin entró. Entró en la ciudad, ¿y a dónde se dirigió directamente? Este es el proceso de regeneración. Primero Dios te llama, te da los beneficios, te suelta, te cambia de dueño, te da paz, te bendice, te trae convicción de pecado para que reconozcas que fuera de Dios no podés hacer nada, que Dios te visitó y que es el momento oportuno para que Él te vuelvas a Él. Y dice el verso 45, y entrando en el templo, entiéndase que entrar a la ciudad es la figura de entrar a una persona. Cuando Jesús logra entrar a tu vida, entra a lo más íntimo de tu corazón, entra al templo, a donde va a tener intimidad tu corazón con Dios. Y dice, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera todos los que vendían y compraban en él. Quiero hacer una aplicación alegórica del texto. Cuando Jesús entra en lo interior de tu vida, en el templo de tu corazón. La Biblia dice en 1 Corintios, capítulo 6, 2 Corintios, que somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué hace Dios dentro de tu vida? Te limpia, te santifica. Comenzó a echar afuera a todos los que vendían. Tu corazón está lleno de mercaderes. Tu corazón y el mío están llenos de negociadores que constantemente se levanten las motivaciones del hombre, que constantemente quieren negociar, que constantemente quieren comprar y vender, que constantemente están al acecho. El verso 46 me gusta porque lo puedo ampliar un poco más. Dice, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración. Claro que está hablando del templo literal, pero aquí estoy hablando yo del templo de tu corazón. Mi casa será casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de... ¿Qué es un corazón que no tiene a Jesús? De vuelta, ¿qué es un corazón que no tiene a Jesús? Una verdadera cueva de ladrones.
los ladrones son todos aquellos motivos en tu vida que te roban la felicidad, que te roban el gozo, que te roban la vida, la virtud, que te roban todo lo bueno que Dios ha podido hacer en una vida. Porque reconozcamos que así, tal cual depravado como somos para no reconocer a Dios en nuestro camino, también el ser humano es algo tan virtuoso que Dios ha hecho. Por algo Dios dijo que el hombre que Él creó y lo puso en el huerto era la corona de la creación. Hermanos queridos, no hay hombre, por más depravado que sea, que viene lleno de talento, que viene provisto de virtud, que después se eche a perder producto del pecado. Es otro tema. Pero cada uno de nosotros, cuando venimos a Cristo y somos transformados, mirá cuántas cosas lindas pueden hacer. Mirá cuán útiles somos en las manos de Dios. Amén. Pero antes, en un corazón que no ha sido transformado, en un corazón que no ha sido regenerado, hasta que Jesús no entra al templo y no echa fuera a los que venden y no saca a todos los ladrones que han hecho una verdadera cueva en tu vida y en tu corazón, no se puede decir que Dios haya conquistado una ciudad. Por ende, no se puede decir que Dios haya conquistado una vida. Pregunto, bajo esta simetría, llegó cerca, entró en el templo. El pasaje me la deja picando. ¿Cómo está Jesús en tu vida? ¿Todavía sigue estando de la vereda de enfrente? ¿Pudo soltar, pudo desatar el pollino? ¿Pudo cambiar de dueño? ¿Pudiste ser beneficiario del ofrecimiento de redención? Bendición. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Está bajo la convicción de pecado, que en el día de tu visitación le reconozcas. Jesús está llorando para decirte que tu paz está delante y no la puedes ver. ¿Saben cómo llora Jesús por cada persona que la rechaza? Porque Jesús ama lo que creó. Y vos sos creación de Dios. Y cuando vos haces algo fuera de la voluntad de Dios, Dios llora, obviamente. Es un Padre amante, es un Dios impregnado de bondad y de misericordia. Y si no estás en la instancia en la que entró en el templo y está en pleno proceso de reacomodamiento, está sacando fuera todos esos ladrones que te roban, ¿en qué etapa de todo este pasaje precioso estás?